Hola amigos de YouTube, hoy vengo a traerles un vídeo bastante diferente a los que he hecho hasta ahora. A continuación, os voy a mostrar algunas de las más raras coincidencias que se han dado en la historia. Comencemos con el top 10. Aquí tenéis a John Kennedy y a Abraham Lincoln, los cuales fueron presidentes de los Estados Unidos. Pero lo que es muy curioso es que sus vidas fueron muy paralelas. Abraham Lincoln fue elegido para el Congreso en 1846. John Kennedy fue elegido para el Congreso en 1946, ambos estuvieron comprometidos con los derechos civiles, sus correspondientes esposas perdieron un hijo mientras vivían en la Casa Blanca. Lincoln y Kennedy fueron asesinados un viernes y ambos murieron por disparos en la cabeza. Los dos presidentes fueron asesinados por hombres nacidos en el sur. Uno y otro fueron sucedidos por hombres apellidados Johnson. Andrew Johnson, quien sucedió a Lincoln, nació en 1808, Lyndon B. Johnson, quien sucedió a Kennedy, nació en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln y Lee Harvey Oswald, quien asesinó a Kennedy, tenían nombres y apellidos compuestos por 15 letras. Top 9. A Mark Twain pocos le hicieron caso. Su profecía tenía algo de siniestra y la gran fama que ya arrastraba solo sirvió para que sus más allegados pensaran que todo se trataba de una pura excentricidad, digna de un genio con ganas de más notoriedad. Sin embargo, él seguía empeñado en vaticinar un hecho muy concreto. Huraño y preocupado, alejado del resto de los círculos intelectuales, baruntaba una única frase: yo nací con el cometa y me iré con él. No fue hasta muchos años después cuando algunos biógrafos descubrieron la increíble coincidencia. Twain había fallecido por muerte natural al terminar el 21 de abril de 1910, en el preciso instante en que era perfectamente visible el paso del célebre cometa Halley. Mark Twain nació en 1835, el día que pasaba el cometa Halley y murió, en 1910, el mismo día que el cometa Halley volvía a aparecer. El cometa Halley, oficialmente denominado 1P/Halley, es un cometa grande y brillante que orbita alrededor del Sol cada 76 años en promedio, aunque su período orbital puede oscilar entre 74 y 79 años. En el top 8 tenemos al Titanic y al Titán, dos barcos que tuvieron el mismo destino. Nadie ha encontrado una teoría aclaratoria sobre los extraordinarios paralelismos entre la novela Vanidad, escrita por Morgan Robertson en 1898, acerca del hundimiento de un lujoso transatlántico llamado Titán, y los hechos reales que rodearon el naufragio del Titanic, 14 años después. El mes de la tragedia, el número de pasajeros, tripulantes y botes salvavidas, el tonelaje, la magnitud e incluso la velocidad del impacto con el iceberg, son datos prácticamente exactos a los que el autor cuenta en su novela. Este es Humberto I, quien fue rey de Italia entre 1878 y 1900. En Monza, Italia, el rey Humberto I acudió a un restaurante en compañía de su aide de camp, Emilio Ponzia Baglia. Mientras el dueño del restaurante tomaba la orden, el rey Humberto I notó que él mismo y el dueño del restaurante eran prácticamente dobles, en cara y complexión física y también en el bigote XD. Ambos empezaron a conversar sobre el tema, y salieron a relucir las siguientes coincidencias. Ambos nacieron el mismo día, en el mismo año, 14 de marzo de 1844. Ambos nacieron en el mismo pueblo. Ambos se casaron con una mujer llamada Margarita. El dueño del restaurante abrió su negocio el mismo día que Humberto I fue coronado rey. El 29 de julio de 1900, el rey Humberto I fue informado de la misteriosa muerte del dueño del restaurante, en un misterioso accidente en el que un disparo acabó con su vida. Mientras expresaba sus condolencias, un anarquista de entre la multitud le disparó al rey, matándolo en el acto. En el top 6 están Napoleón y Hitler, a quienes les unía una curiosa coincidencia. Napoleón tomó el poder en 1804. Hitler en 1933. Diferencia: 129 años. Napoleón entró en Viena en 1809. Hitler en 1938. Diferencia: 129 años. Napoleón entró en Rusia en 1812. Hitler en 1941. Diferencia: 129 años. La semejanza más sonada que se ha señalado siempre entre los dos fue su fracaso, que le acarreó al fin la ruina, ante la inmensidad y el invierno. El top 5 tiene como protagonistas a dos hermanos. En 1975, en Bermudas, un hombre fue atropellado y muerto por un taxi al ir en una bicimoto.
El hecho ocurrió exactamente un año después que su hermano fue muerto al ir conduciendo la misma bicimoto, por la misma calle y por el mismo taxista, que llevaba el mismo pasajero del accidente anterior. Top 4. ¿Fue este hombre un viajero en el tiempo? Juzguen ustedes. El 15 de diciembre de 1664 se hundió un barco en el estrecho de Menai, en la costa norte de Gales. 82 pasajeros encontraron la muerte. Todos los que componían el pasaje, salvo un hombre llamado Hugh Williams. El 5 de diciembre de 1785, 121 años después, en otro naufragio perecieron 60 pasajeros. Solo hubo un único superviviente, llamado Hugh Williams. El 5 de agosto de 1860, el hundimiento de un tercer barco provocó la muerte de 25 pasajeros. Solo una persona logró salvar su vida. Su nombre y Hugh Williams. En la historia de la navegación, los naufragios en los que una sola persona logra sobrevivir son más bien escasos. En los 3 que se ha relatado anteriormente, el superviviente tenía el mismo nombre. Obviamente, la lógica nos dice que no podía tratarse de la misma persona porque habría tenido más de 250 años. ¿Era Hugh Williams un viajero del tiempo? ¿O, el nombre de Hugh Williams puede atraer la mala suerte sobre aquellos que le rodean? Ya entramos en el podio. Esta vez hablaremos sobre un disparo que llegó a su objetivo solo en 20 años XT. En 1893, Henry Ziegland abandonó a su novia y ella se suicidó. Para vengarse, su hermano lo siguió hasta su casa y le disparó en el jardín, y angustiado por haberlo matado se pegó un tiro. Pero el agredido sobrevivió, ya que la bala solo le rozó la cara y se incrustó en un árbol. Sin embargo, acabó con su vida, 20 años después. En 1913, Ziegland decidió dinamitar las raíces de dicho árbol, que todavía tenía el proyectil incrustado, para arrancarlo del jardín. La explosión propulsó la bala, que impactó en su cabeza y le produjo la muerte instantánea. En el puesto número 2 nos encontramos a un hombre al que le iban las malas compañías. Un oficial británico, el mayor Summerford, mientras combatía en los campos de Flandes, en febrero de 1918, fue despedido de su caballo por el resplandor de un rayo, lo que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. Summerford se retiró y se mudó a Vancouver. Un día, en 1924, mientras pescaba en la ribera de un río, un rayo cayó en el árbol sobre el que estaba sentado y paralizó el lado derecho de su cuerpo. 2 años después, Summerford ya estaba lo suficientemente recuperado como para darse un paseo por un parque local. Mientras paseaba por el parque un día de verano en 1930, fue alcanzado por un rayo, paralizándolo permanentemente. Él murió 2 años después, pero ese no sería el final. 4 años después, durante una tormenta, un rayo cayó en un cementerio y destruyó una lápida. ¿Quién yacía en esa lápida? El mayor Summerford. Pobre hombre, si es que no le dejaban descansar ni en la tumba. Bueno, por fin llegamos a la pole, o puesto número 1. Aquí veis las Torres Gemelas, que fueron destruidas tras un ataque terrorista en 2001, cuyos hechos se relacionan de una manera impresionante con el número 11. Os voy a enumerar las evidencias. 1. New York City tiene 11 letras. 2. Afganistán tiene 11 letras. 3. Ramsin Youssef, el terrorista que amenazó con destruir las Torres Gemelas en 1993, tiene 11 letras. 4. George W. Bush tiene 11 letras. 5. New York es el estado número 11. 6. El primer avión que se estrelló contra las Torres Gemelas fue el vuelo número 11. 7. El vuelo número 11 llevaba 92 pasajeros. 9 más 2 igual 11. 8. El vuelo número 77 también se estrelló contra las Torres Gemelas, y llevaba 65 pasajeros. 6 más 5 igual 11. 9. La tragedia sucedió el 11 de septiembre, o mejor dicho 9 del 11. 9 más 1 igual 11. 10. El día es igual al número de emergencia de la policía en Estados Unidos 911. 9 más 1 igual 11. 11. El número total de víctimas dentro de todos los aviones fue de 254. 2 más 5 más 4 igual 11. 12. El 11 de septiembre es el día 254 del calendario. Otra vez 2 más 5 más 4 igual 11. 13. Las explosiones de Madrid sucedieron el día 3 de noviembre de 2004. 3 más 1 más 2 más 4 igual 11. 14. La tragedia de Madrid sucedió 911 días después del incidente de las Torres Gemelas. Y por si no os habéis dado cuenta, las mismas Torres Gemelas juntas forman el número 11.
Bueno, eso es todo, gracias por su tiempo, no se olviden de puntuar, y sobre todo comenten si conocen más coincidencias sorprendentes. Un saludo y nos vemos.